¿Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Marianela Labate, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué día particular. Necesito limpiaparabrisas para mis lentes hoy. Sí, un día lluvioso, pero como siempre predispuestos a mostrar la realidad de las medianas. Ahora podemos decir hoy que las medianas a veces están perdidas como turno con la neblina. Porque venía pensando en el colectivo, me quedo ya sin el chicha ni limonada, ni son de aquí ni son de allá, y ahí tenemos a las medianas, que para eso las traemos a la mesa de medianas, prendiendo el GPS, y tratar de darles voz, pero no por el hecho de, no, están descartadas, les damos voz. Realmente la mediana tiene algunas características que les son propias, pero que no todas les hacen justicia o no hacen gala de todo el potencial que tienen. Más o menos en una clasificación, si nos quedamos con los números, la mediana va de 30 a 300 empleados. En eso podemos encontrar un crisol y una disparidad tremenda en profesionalización, tecnología, estructura, pero sí en lo que coinciden todas esas medianas es en que pasan desapercibidas para propuestas u opciones bancarias de financiación. A veces el Estado, gobierno, sea provincial, nacional y demás, no las mira con los mismos ojos de la multi, que se vuelve tentadora, por lo general, para traerlas acá, y de la pequeñita que hay que como foguear y darle una mano. En general, en el imaginario social, cuando uno habla de pyme, piensa en un boliche con el dueño, que es el centro de todo, y 5 o 10 empleados que hacen lo que dice el dueño. Pero la mediana es mucho más compleja, tiene a veces unidades de negocio, hay muchas medianas que exportan, hay muchas que son proveedoras de grandes empresas, emplean al 20-25% de la mano de obra en blanco del sector privado, y además, cuando son familiares ya sabemos que tienen o apuntan a tener un poco mejor manejado esa dimensión, manejada esa dimensión entre familia y empresa, que a veces es complicado, ¿no? Bueno, y también hay una parte bastante particular que casi siempre, o por lo menos quienes pecamos dando clases con eso, es que nos enfocamos mucho en el producto. Sí. Porque a veces es más fácil, obviamente, para un segmento más joven, hablar de la tangibilidad, de cómo podemos vender el producto, pero después viene el área de servicios. Y hay muchas medianas en servicios, prestando servicios, y están las que requieren como medianas de servicios que pueden ser otras medianas. Así es, y antes de presentar a nuestro invitado, para el que has dado un pie excelente, vamos a decirle a nuestros oyentes que pueden comunicarse al 11 5577 1192 si quieren dejar mensajes, hacer preguntas o sumar algún aporte. Y en caso de que nos quieran buscar fuera de horario, lo pueden hacer los miércoles a las 23, que se repite el programa, y también en las redes sociales. Así es. Bueno, está con nosotros, bienvenido, Jonathan Weisbein. Bienvenido a M de Mediana, Jonathan. Hola chicos, muchas gracias por recibirme y por el espacio. Al contrario. Bueno, ¿y por qué lo convocamos a Jonathan? Porque Jonathan es el cofundador, junto con 2 socios, de WNS. ¿Está bien expresado así, WNS? Perfecto. Perfecto, que es, vamos a llamarlo, una consultora que brinda servicios legales y contables, básicamente, para hacer un título corto, y que fue fundada hace más o menos unos 15 años. 12. 12 años, perfecto. Yendo por el 13. Todavía no hizo la fiesta de 15. Todavía no llegaron a la fiesta de 15, están terminando el primario desde la fundación, con 2 socios, otro socio abogado como vos, Jonathan, y un socio contador, ¿es así? Sí, hoy el abogado técnicamente no está ejerciendo como abogado. Fueron pasando cosas a lo largo de este tiempo. Pasaron cosas, correcto. Sí, y se nos sumó obviamente una persona más en el staff de contable, que hoy contable y legal son empresas separadas, y en legal también sumamos un nuevo socio. Bien, y justamente aprovechando el pie que había dejado Marianela, es decir, ¿cuáles son los servicios que dan en WNS y cómo ves el panorama general de este tipo de servicios dirigido a las medianas, ¿no? Hoy WNS se compone de 2 empresas, una empresa contable y una empresa legal, si pusiéramos etiquetas como muy estándar, cada una con sus lógicas de trabajo, con sus lógicas de proceso, su lógica de generación. Y obviamente lo segundo que me preguntás,
Hoy las empresas de servicio, bien que estamos en el rango mediano, y la irrupción de la tecnología no es indistinto. Bien, hoy hay una gran competencia. Se nota la empresa que implementa tecnología de la que no, por la eficiencia de los procesos y las que carecen de eficiencia. Y también, bueno, el temor que ya no es tan lejano a que de a poco empresas de otras industrias o empresas de afuera se metan de repente a competir en rubro de servicios. Eso está pasando. Uh-huh. Y cuando ustedes, afrontan las necesidades de un cliente, hay una combinación entre demanda del cliente, necesidad del cliente y oferta de ustedes sobre cosas que el cliente no tiene ni idea que existen o que pueden implicar soluciones o riesgos en el futuro. ¿Cómo es este manejo en servicios que son tan a veces específicos y con conocimiento técnico que un cliente industrial o de comercio, etcétera, no suele manejar, digamos? ¿Cómo es esta mezcla entre demanda y oferta y conocimiento técnico y desconocimiento por parte del otro? Es muy buena la pregunta. Te lo voy a responder con una duda que tuvimos hace 3 años, 4 años, que era cómo volver el servicio un producto, ¿no? Totalmente lo contrario estoy hablando, ¿no? ¿Cómo volver el servicio un producto? Es decir, la inversa de lo que uno está acostumbrado a escuchar, ¿no? Exacto. Para volver un servicio un producto, uno tiene que también saber muy bien quién compra, qué espera que compra y qué promesas de marca hay cuando uno, ¿no?, termina volviendo el servicio producto. Aparte, volver el servicio un producto es todo un trabajo delicado porque es lo que te permite al fin y al cabo escalar, ¿no? Si el servicio se piensa como un servicio, caemos en el mismo problema que tratamos de corregir, que es una empresa dueño dependiente, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo la empresa se puede volver un producto en sí mismo y cómo el servicio se puede productivizar, ¿no? Los que estamos en servicio, la gran pregunta es ¿cómo mantener la calidad en el volumen? Bueno, la calidad va a sufrir un poco en pos del volumen. Entonces, el desafío es cómo crecer en tamaño, cómo crecer en cantidad de unidades de negocios, cómo crecer en procesos sin que se rompa la calidad que vuelva al servicio, al fin y al cabo algo deseable. Es interesante esto que estás diciendo. A ver, te interrumpo un segundito para clarificar un poco más la idea. Es decir, convertir un servicio en un producto es de alguna manera estandarizar un poco ese servicio para que tenga partes comunes a cualquiera y en un 20%, digamos, un 80% sería como un 20% hacerlo más segmentado, hacerlo más artesanal. ¿Esta sería un poco la idea de esta conversión? Sí. Volver también un servicio un producto implica previamente hacerse muchas preguntas de índole estratégica, de a dónde se va la empresa, viendo una empresa de servicios, qué es lo que se pretende, cuál es el crecimiento pretendido, cuál es el producto estrella, ¿no? Se llama sandbox eso, cuál es mi producto, mi servicio estrella, cuál es el servicio que es el punta de lanza, que es el que termina después generando el upsell hacia otros servicios. Pero básicamente consiste en eso, ¿no? En decir qué proceso necesito para que el producto, ¿no? Para que el servicio se pueda volver un producto en la repetición. Entonces, por ejemplo, que tiene que ver con esto de enseñarlo un poco al cliente en el proceso de venta, ¿no? Pues ahí está ahí la complejidad, ¿no? ¿Cómo vendés enseñándole al cliente qué es lo que necesita desde el desconocimiento? Bueno, ahí en un momento desde la estrategia tenés que tomar decisiones arriesgadas en lo comercial. Diciendo, bueno, una decisión comercial de WNS Legal es solamente puedo vender si conozco al cliente. Si no conozco al cliente, no puedo vender. ¿En qué replica esto? De que en cualquier cliente que entra, nosotros vamos a tomar los primeros 2 meses a través de 4 aristas que evaluamos en conocerlo. ¿A través de 4? Aristas. Okay, 4 puntos que vemos, que es la parte corporativa, la parte laboral vinculada a empleados, la parte de estrategia impositiva y una parte que llamamos innovación. A través de esas 4 cristales, en 2 meses al cliente le presentamos un diagnóstico y un plan de acción. Y ustedes lo plantean así directamente de entrada, digamos. Vamos a tomarnos 2 meses para conocerlos. Sí. Okay. Sí. Puede haber que haya urgencias, se atienden, pero todos sabemos, más allá de que se atiende una urgencia, que es la excepción, uno dice, bueno, avanzá, pero resolveme este quilombo que tengo. Claro. El quilombo se resuelve igual, pero aún así se cumplen esos 2 meses. Porque una vez que conocemos al cliente es mucho más fácil saber cuáles son los puntos de dolor. Entonces ahí creo que algo de lo que hacemos muy bien es tomar mucho del mundo de la tecnología y de otras empresas de servicio, de otros rubros, metodologías de trabajo. Entonces, en su momento, me acuerdo hace 2 años cuando lanzamos este proyecto, le pusimos el nombre de 10.000 pies, que era cómo sumar 10.000 pies, ¿no? Como el avión que va en turbulencia hasta que estabiliza. ¿Cómo estabilizar la operación? ¿No? Entonces hay 2 meses, había en ese momento, el equipo tenía 2 meses para estabilizar la operación de un cliente que arrancaba. Y a los 2 meses tenían que entregar en mano el diagnóstico y el plan de acción. Es decir, un diagnóstico de todo lo que ve que está mal, todo lo que se puede mejorar y un plan de acción
para adelante, a través de un Gantt, un diagrama de flujos, todas palabras raras para mi rubro. Piensen, todo lo que cuento un rubro totalmente tradicional, ¿no? Pero le trajeron una capa de metodologías ágiles, por ejemplo. Exacto. Sprints, estos trabajos así. Exacto. Como nosotros aplicamos nuestras mesas estratégicas, metodología level 10, por ejemplo, para reuniones. Entonces, es rarísimo esto. En contadores y en abogados es como una rareza. Sí. Hacemos cosas, si no hacemos algo raro, nos divertimos. Particularmente en equipo legal aplicamos estas métricas y estas ideas. Entonces el cliente tiene a 2 meses de repente un entregable con un diagrama de flujo con las actividades críticas. Entonces todos a la primera semana del tercer mes ya sabemos lo que el equipo tiene que hacer y tiene que cumplir. Y después nada, hay otras metodologías que aplicamos para que se mantenga ritmo. No sé, usamos grupo de WhatsApp. Todos los lunes sale en el grupo de WhatsApp un mensaje con el inicio de las tareas. Metimos tecnología, tenemos unos agentes de IA que ayudan al seguimiento de las tareas, que calculan las horas. Nosotros no cobramos por hora, pero medimos el costo en horas. Obvio, entonces, como dependemos del factor humano para que carguen, como a veces puede fallar, metimos un agente de inteligencia artificial en los grupos de todos los clientes que calcula aproximadamente las horas, se fija si las horas que carga el equipo coinciden o no. Entonces todo lo que sea metodología y procesos con tecnología que se pueda generar, fantástico. Súper interesante, la verdad que nos deja bastante sorprendidos porque yo ni me esperaba esta... No, yo pensaba también... llevándolo un poco a esto que él dice que hay que educar y nosotros también podemos hacer lo mismo con el cliente. Cuando él habla de productivizar el servicio, hay algo que los servicios tienen que es la intangibilidad, la variabilidad, la productividad. Digo que en marketing son las famosas 3P que le sumamos al servicio y la parte de evidencia física. Bueno, acá es como, si yo lo convierto en producto, me permite tenerlo más estable, personalizarlo, ¿no? Customizarlo. De alguna manera, esa variabilidad vos la podés enfocar en estos segmentos que se ocupan de conocer. Sí. Y que después puedas proponer paquetes de producto. Sí, también volver un servicio al producto es algo que tiene el desafío de despersonalizarlo. Claro. Es decir, es re importante. Armar como una especie de, digamos, de caja cerrada. Claro, que te sirva como paquete. Y el punto concreto es, generalmente los que damos servicio, yo tengo un pasado de haber sido un abogado estándar, ¿bien? O sea, no estándar en el sentido de estudio acá en Recoleta, claro, corbata y atiendo al cliente. Tribunales. Claro. Generalmente ahí, como es intangible el servicio, el valor lo damos en el pedigree profesional. Yo soy tanto, yo me recibí con tal promedio, yo gané el tal premio. Y hoy, en servicios, y creo que es algo que nos está pasando a todos los rubros, el cliente quiere ver el resultado. Entonces, nos puede gustar o no esto. Pero si no hacemos un enfoque del servicio mostrando el resultado de cómo el servicio se repaga, y estamos en este año, que es un año de recorte, uno tiene que ver de qué lado del recorte queda, ¿no? Si queda del recorte de afuera o del recorte que queda adentro. Entonces, volver el servicio de producto también implicó un montón de procesos nuevos, mentalizar a toda la gente, incluso de vuelta, abogados, ¿no? Persona de profesión abogado, con una nueva lógica de trabajo, donde, hay métricas que nos medimos y hay métricas que le mostramos al cliente. Si a los 2 meses tiene que haber un corte y hay procesos que hay donde el cliente se le mostró un diagnóstico en plan de acción, tiene que haber métricas para definir que ese diagnóstico se acorde, mostrar al cliente si nosotros sostenemos que hay una solución mejor, bueno, medirla en plata, medirla en un plan de trabajo, medirla en cómo se repaga el servicio y después ejecutarlo. ¿Bien? Esto me explica, discúlpame Marianela, por ahí me anticipé algo, ¿por qué hay tanta gente joven en tu plantel? Porque hay estadísticas bien interesantes de que tenés como 30, 40% de menos de 25 años, un valor muy alto. A ver, porque la pregunta va por acá, es decir, vos no solamente necesitas gente que aprenda metodologías nuevas, abogados sino que desaprenda, es decir, que de alguna manera incorpore vocabulario, metodologías, mediciones, vínculos con el cliente, que en ningún lado los estudió. Es decir, tomás gente muy joven o apenas o todavía estudiante y la vas, digamos, capacitando para este tipo de servicio, ¿no? Nosotros tenemos gente de 20, de 30, de 40, y los 40 suelen ser los líderes. Es algo que aprendimos con el tiempo. En algún momento quisimos poner de líderes a gente brillante que tenía 28, 29 años, y fue una gran decisión respecto al volumen y a la capacidad de generación, pero en el manejo de recursos yo creo que hay que estar pisando los 40 para llegar a una madurez de entender, abrir el juego, generar. Y después tenemos gente de los 50 y de los 60. Hay muchos 60 que tenemos brillantes, que es gente del plantel externo, vienen 4 consultores del plantel externo. Que no aparece en el sitio web ni aparece. Sí, el sitio web también puede estar tan actualizado, claro, por ejemplo, con todos estos cambios que te decía al principio. Okay. Pero en legal tenemos 4 consultores externos que son un lujo cada uno, son top 5 de lo que hacen, que es muy difícil tenerlos adentro del plantel fijo ya por la edad, pero
la verdad es clave. Entonces todo eso se incorpora. Y ahora, por ejemplo, que estamos desarrollando un servicio tecnológico, ¿bien? Después hablaremos más al final, pero básicamente nuestro segmento de trabajo suelen ser las pymes medianas, las grandes y las corporaciones, todas argentinas. Y hay un rubro que quedaba suelto que era de la pyme pequeña, ¿bien? Que tiene volumen, que tiene consultoría legal. No pagaría lo mismo que paga una pyme mediana o grande. Claro. Entonces, ahí vamos a tratar de salir con una propuesta disruptiva al mercado, que ya la están probando algunos clientes y bueno, tenemos unos sponsors muy interesantes, para probarlas con empresas pequeñas y tecnología. Y para armar esa tecnología usamos nuestro equipo de programación, usamos algunos de los talentos de 30, algunos de los líderes de 40, algunos de los consultores de 60 y se armó un equipo interdisciplinario, la verdad, muy divertido. Bueno, ahí hay algo que es lo raro de en el buen sentido de espécimen que estamos analizando hoy en las medianas, que es, tenemos equipo de programadores. Y uno dice, pero ¿por qué un equipo de programadores si ustedes son de Conta? Está bien que hoy hay propuestas como Contatech y empieza a haber otras. Digo, ¿cómo se introdujeron ustedes a la hora de empezar a buscar este talento tecnológico? Mira, hace varios años que estamos metidos con el tema de automatizaciones, pero desde que salió la IA se ve muy fuerte. Y hoy uno piensa que hay un poco de hype, como se dice en la tecnología, hay un poco capaz de sobre expectativa. Sí, tal cual. Pero también hay mucho producto ya de tecnología que no se puede negar. Bien, en mi rubro hay una empresa en Estados Unidos que se llama Harvey, que levantó $200 millones de ronda. Bien, está evaluada, dicen, en casi $1.000 millones. Es al servicio de abogados para IA. Hace menos de un mes una empresa de IA, Realtech, compró Rimax a nivel mundial. Sí. Como están pasando cosas que uno no puede dejar de verlas. E incluso acá en Argentina, Thomson Reuters, o la ley, lanzó 2 servicios. Onvio, que es un servicio de automatización de liquidaciones, y por otro lado, una asistencia IA para abogados. Entonces, hoy todas las empresas se van a terminar volviendo tecnológicas. ¿Bien? Así como en los 80 se hablaba de que las empresas de productos iban a volver de servicios, y después en los 2020, en plena pandemia, todas las empresas de software se volvían service as a software, software as a service, toda esa idea. Hoy todos los que somos servicios nos vamos a tener que volver tecnológicos. No hay forma. Claro. Si no, no se va a poder competir, vamos a quedar afuera de la competencia, no tengo ninguna duda. Del otro lado, de parte de los clientes, ¿vos notás que hay diferenciaciones en cuanto a qué saben o qué entienden que van a demandar, si comprenden estos cambios tecnológicos? Diferenciaciones incluso a veces hasta generacionales, digamos, de los interlocutores que ustedes tienen de los 30 versus los de 50, o empresas que son más tradicionales y dueñas de su subsegmento, o que están mucho más en ámbitos más competitivos. Hoy en el ámbito mediano, yo creo que todas las empresas entienden cuando se habla de tecnología. Algunas entienden y aplican, otras entienden y aplican y ejecutan, pero hoy veo, por lo menos en nuestro mundillo de los clientes que tenemos, que trabajamos con recurrencia con más de 500 cuentas, te diría que más o menos todos saben y más o menos todos aplican. Está el que parte del equipo usa Cloud para alguna tarea, y está ya el que tiene desarrollos, y está el que ya tiene un equipo tecnológico adentro, o el que contrata un equipo tecnológico afuera. Hay bastante de eso. De hecho, después también, que seguramente vamos a hablar, nosotros armamos un foro tecnológico que se llama Made by Humans, que es un foro para empresas medianas y grandes para poder desarrollar tecnología entre pares. ¿Bien? Que hoy estaba faltando ese marco. Se habla mucho de IA, hay mucha teoría, pero falta un marco. Ese marco nosotros lo estamos dando con Made by Humans. Firmamos acuerdo con el Parque de Innovación, que es el principal hub de innovación acá de la ciudad. Firmamos con HIT, que es cliente nuestro también, que es la principal empresa hoy de cowork en Argentina. Estamos cerrando algunos acuerdos interesantes con algunas universidades. Y de repente debe generar ese marco para aplicar. Pero yo creo que hoy en el ámbito mediano todos están haciendo. Yo creo, voy a decir algo medio arriesgado, yo creo de que el nivel de la pyme mediana y pyme grande en Argentina no es el ideal ni cerca, pero tampoco es malo. Yo creo que hay muy buen nivel, a nivel proceso, a nivel métricas, a nivel educación, a nivel de las generaciones que siguen. Por lo menos en rubros como desarrollo inmobiliario, importación, algunas industrias, entretenimiento, servicios. Yo creo que el país está bastante bien usado. De hecho, Argentina, dentro de Latinoamérica, es uno de los países con mayor uso de IA. Recién justo mencionabas rubros, industrias. De la cartera de ustedes o del portfolio de los clientes que tienen, ¿cuáles son las industrias que más representación tienen? En nuestro portfolio, y creo que refleja un poco la realidad argentina. Bien. Diría que son desarrollo inmobiliario, importación, salud.
Bien. Y en segunda línea viene más lo que es educación, industrias, servicio, tecnología, después Perfecto. algo de eventos, algo de otros rubros. Bien. Y tengo, justo en relación con esto que decías, ¿cómo fueron creciendo? Porque nosotros sabemos que WNS es mediana, pero ¿cuántos empezaron siendo? ¿Cuánto fue o cuántos son hoy? Mirá, cuando se fundó hace poco más de 13 años, éramos tres. Que éramos perfecto, las tres sí. siglas, WNS, 3 apellidos muy difíciles. 2 nos conocimos en un viaje. Cuando volví, Eric me presentó a Adrián, que estaban haciendo un máster, y ahí se formó la empresa. Ahí hicieron el tridente. Éramos 3, contratamos 1 o 2 personas para arrancar, acá cerquita, en Santa Fe y Talcahuano, fue la primera sede, y después la sede se fue mudando. Hoy, de hecho, como conté, somos 2 empresas, bien, y así la estructura siguió creciendo. Y bueno, fue todo un desafío, la verdad. A veces cuando pienso en esta historia, pienso en que no nos tocaron 2 años seguidos de estabilidad, ¿no? Digo, porque desde esto 2015, bueno, fundamos la empresa, claro, en 2015, claro. Entonces todos los gobiernos que tocaron fueron todos gobiernos de transición. Nunca tuvimos 8 años de una política, más de 4 años de una política. Más una pandemia. Más la pandemia. Sí. Un mundial. Un mundial, una post-pandemia, claro, con todo lo que implicó también. Y bueno, ahora una actualidad de una... ¿no? Cuando uno mira la foto cada 3 años, es increíble lo que va cambiando el país. Me acuerdo hablo algo de mi rubro, ¿no? Me acuerdo hace 4 años la IGJ era un infierno, que es básicamente la administración centralizada donde se escribe en la sociedad. Es un infierno en el sentido de que había muchos trámites complejos, con mucha burocracia. Y ahora el viernes, que vamos a ver qué pasa, Milei anunciaba que quería crear empresas 100% IA. ¿Bien? Publicó una nota en el Financial Times y replicó. Y la verdad, wow, sacando cualquier comentario o postura política del medio, es mismo país con 2 fotos. Y bueno, nosotros en el medio de todas las regulaciones, ¿no? La ley de modernización laboral fue el tema de arranque del año, que tribunales la frenó, que ahora eso avanza. Bueno, si se va a instrumentar el FAL, si no se va a instrumentar, qué pasa con la reforma tributaria. Es como, son 13 años con mucho movimiento y mucho cambio normativo. ¿Y ahora más o menos cuántos son, más allá de que tienen equipo externo y puede ir variando? Hoy las 2 empresas somos más de 150 personas. Claro. Sí. Qué bárbaro. Ustedes obviamente están centrados, residen en Capital. Esta cuestión porteño-céntrica con varios booms que están ocurriendo en provincias mineras o petroleras. ¿Cómo lo van piloteando, digamos? ¿Sigue atendiendo Dios en Buenos Aires o están pensando en expandirse físicamente para estar más cerca de algunos clientes o de zonas potencialmente jugosas? Yo creo que hoy con la tecnología Dios atiende en todas partes, ¿no? Okay. No hace falta trasladarse. Yo de hecho soy de Tapiales, soy de provincia de Buenos Aires, o sea, no soy nací, se cruzaron mi viejo para que nazca en Capital y se volvieron a descruzar, ¿no? De nacimiento porteño, pero hasta los 23 años bonaerense. Y creo que eso nos da un buen ADN, con una buena cintura. Yo no vengo de una familia empresaria particularmente, creo que eso, contrariamente al Jonathan de hace 10 años, lo veía como una desventaja, hoy lo veo como una ventaja absoluta, porque me permite pensar algunas cosas todavía fuera de la caja, para bien o para mal. Y hoy con la tecnología sí hay que trasladarse, centros como Vaca Muerta, Rosario, son ciudades claves, ¿no? Para estar posicionado, Córdoba. Hoy creo que la tecnología termina volviendo todo más federal. Pero no hay un toque de atención personal en servicio todavía, es decir, no necesitas el vínculo cara a cara para cerrar alguna operación, para empezarla, para... Sí, claro, pero no todos los cargos. Hoy, de hecho, en las empresas de servicio, que había unas ideas que cuando venía para acá venía pensando que en algún momento iba a salir, pues uno de los temas que hablamos. Nosotros en los cargos de liderazgo que hoy estamos contratando, ya no importa de que el líder sea un archi mega experto en un recoveco de la ley. Hoy lo que se necesita más de un líder es que tenga experiencia y que sea un muy buen key manager, ¿no? Y de vuelta, conceptos totalmente ajenos, de vuelta. Siempre piensen que vengo acá a hablarles de una empresa de abogados, ¿bien? Entonces, y para contable lo mismo aplica, una empresa de contadores, ¿no? Pero un rubro tan tradicional como es la abogacía, hablar de key manager, bueno, sí, hoy hay que estar cerca del cliente y el líder tiene que ser una persona que tiene que tener todas las respuestas. Después, el doble clic está el equipo que se trae para que hagan la profundidad, pero tiene que tener todas las respuestas y tiene que estar cerca. Entonces, sí, los key managers tienen que estar cerca, pero ya al cambiar también cómo se ejerce la lógica del trabajo y la lógica del servicio,
Y la verdad es que no es necesario. O sea, es necesario que exista el vínculo comercial con el cliente siempre y que esté enfocado el servicio en darle presencia al cliente, hacerlo sentir cerca y que esté efectivamente cerca. Después el ejecutor no necesariamente necesita estar tan cerca del cliente. Sí ante un problema, sí ante un flujo de procesos, etcétera. Mira, perdón, el otro día leyendo esto de omnicanalidad y palabras que vamos usando mucho y transmedia, había leído el término como opticanalidad, creo que era, como decir, estar cuando hay que estar, no necesariamente en todos los canales. Porque Opti de óptimo, sí, digamos. Si no, ahora la voy a chequear en el corte, pero sí, o de hacer como una inteligencia, porque muchos medios, muchas empresas te dicen, soy omnicanal, estoy en todos lados, pero cuando la necesitas no está. Entonces 100%, es una falsa. Sí, sí. El banco te pasa. Estamos en todos los canales, tenés el bot. El banco es lo más irritable que hay en la vida. El otro día solo quería entrar plata Mercado Pago, no andaba Mercado Pago, y una pavada que quería chequear el resumen de la tarjeta tampoco andaba porque estamos trabajando. Entonces es una presunta o una falsa omnicanalidad en este caso. Creo que refleja un poco esto que decías de... Es importante estar cuando hay que estar, cuando las papas queman, cuando la persona tiene una duda, porque ante el desconocimiento siempre genera más riesgo percibido, vos hablaste de los dolores, que estar como siempre disponible, pero no cuando es necesario, ¿no? Y me parece que ahí hay un poco de esto de que la no presencialidad igual lo puede garantizar. Bueno, ahí ser y parecer, ¿no? Como decía una filósofa argentina. Hay que ser las dos, ¿no? Uh-huh. Hay que parecer omnipresente en todo momento y hay que efectivamente estarlo cuando el cliente lo pide. Perfecto. Claro. También hay que entender los tipos de contenciones que un cliente lleva en servicios, ¿no? Porque digo, y acá vuelvo a la frase de nuestra filósofa Mirta Legrand del ser y parecer, porque capaz la respuesta en lo técnico es brillante, pero si el cliente no percibe que estuviste a la altura, el servicio no sirvió, y al revés, ¿no? El cliente que percibe que estuviste bien, pero la solución técnica fue mala, ese boomerang te va a volver en algún momento. Te va a volver, claro. Entonces... Bueno, esa es la complejidad, pero hay que tener claro qué cargos son los que están en el ser y qué cargos son los que están en el parecer. ¿Bien? Está clarísimo. Bien, estamos conversando con Jonathan Weisbein, que es uno de los cofundadores de WNS, que es una empresa que brinda tanto servicios contables como servicios legales. Y si te parece, Leo, nuestro operador, vamos a la interrupción de medio programa y después retomamos, pero antes quiero dejarle a Jonathan una pregunta picando. ¿Cómo es la escalabilidad que se imaginan para proyectarse a otros países cuando los servicios son tan nacionales? Es decir, si hay un límite ahí o si están pensando alguna alternativa o alguna opción. Vamos. Soy tenista de alto rendimiento y en la vida soy igual. Para todos los que son como yo, está Sancor Salud. Hacé como yo que le pongo la firma a una cobertura de alto rendimiento. Sancor Salud. La buena salud es todo. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, vamos a recordarle a nuestros clientes, Marianela, que pueden potenciar sus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico. El CUI brinda cursos grupales, in company, workshops y traducciones.
y tiene también programas para empresas a medida para que los directivos y los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Así es, pueden obtener más información en cuicorporate.com, que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Lo que nos parece siempre interesante destacar es que ambos cuentan con certificados y diplomas avalados por la UBA. Y era para nuestros oyentes, pero bueno, es para los clientes de nuestros oyentes que tenemos estos cursos del CUI. Así es, así es. Y bueno, seguimos con Jonathan Weissman de WNS con la pregunta de cómo escalar servicios tan nacionales, entre comillas, como los contables y los jurídicos, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. Y acá hay una historia detrás de la respuesta. Siempre el deseo de toda empresa de servicios fue internacionalizarse, pero hoy diría y siempre es algo que nos costó, siempre se hizo a través de quizás algún proveedor externo afuera, porque obviamente hay matrículas profesionales, ¿no? Más allá del servicio, que limitan territorialmente dónde estar. Y eso siempre nos pareció que era una desventaja competitiva. Hasta la IA. Claro. O sea, en Estados Unidos hay algo que se llama Y Combinator, ¿no? Y Combinator. Y Combinator es como una especie de incubadora de empresas que sacó empresas ultra exitosas como Airbnb, Reddit, Twitch, ¿no? Empresas muy conocidas. Y Y Combinator desde hace ya un tiempo tiene la idea de sacar algo que se llaman Full Stack Companies. Una Full Stack Company es una compañía de servicios donde no interviene un ser humano. ¿Bien? Funcionó, no funcionó en algunas partes tanto, pero está avanzando. Las primeras empresas a las que salió a competir la IA en este sentido fueron las empresas de servicio que eran lo suficientemente token como para internacionalizar. Es decir, hoy digo, es gracias a la providencia que existen matrículas y regulación en este sentido. Eso es lo que hace más difícil de que un competidor exterior venga a competirme acá. Okay. ¿Es imposible? No. Pero yo creo que hoy justamente esos límites, esas regulaciones, tienen sentido para defender bastante lo que sería la industria nacional, ¿no? Paradójicamente, claro, ¿no? Lo que era antes un claro, yunque, ahora de repente se convirtió, ¿no? El mismo yunque se usa para poder producir, ¿no? Sí. Tengo otra pregunta relacionada con esto de que no quiero que lo pasemos por alto, que tiene que ver con los profesionales que ustedes tienen. Yo fuera del aire te preguntaba desde mi lado cómo se crece tanto en redes, y vos me decías que ese crecimiento llegaba más del lado de los recursos humanos o teniendo una buena marca empleadora. ¿Cómo fueron construyendo eso en estos 13 años? En un momento hubo una idea de certificar en Great Place to Work. Me acuerdo que le traje a mis socios. Al principio parecía descabellado. ¿Vos ahí por qué se te ocurre? Es decir, ¿lo habías visto en terceros? ¿Lo ves como un aval? ¿Qué fue lo que nos teníamos que volver una empresa? Ok. Mirá vos, esa respuesta me desarmó. Está bien, claro. Si no tenían esa validación, no eran una empresa, digamos. No esa validación, pero hubo en algún momento en los últimos 5 años, hace 5 años atrás, que no me puedo explicar cómo, donde yo dije, ¿cuántos años más voy a estar poniéndole cuerpo y la cara al servicio? ¿Bien? En ese momento éramos 40. ¿Bien? Y había una sensación que debe ser muy propia del empresario pyme, que es, tengo un montón de gente, estoy delegando, está dividido, pero aún así la gestión me está chupando, y ¿no? Los clientes me piden a mí. Exacto, ¿no? Había gente, ya pedía clientes, pero uno estaba totalmente tomado por la gestión, laburábamos infinitas horas todos los días. Entonces dijimos, bueno, no, esto hay que construir una marca que exceda, más allá de que lleve sus iniciales, a ustedes. Por suerte lleva las iniciales y no el apellido, claro, ¿no? El nombre. Entonces dijimos, ¿de qué manera se puede volver esto? ¿Qué es lo que nos vuelve una empresa? ¿Qué es lo que vuelve una empresa de servicios una empresa propiamente dicha? Y ahí no me acuerdo bien, pero de una forma muy rústica te diría que agarré un cuaderno y empecé a anotar cosas, empecé a mirar qué tenían mis clientes, bien que yo consideraba empresas de servicio con todas las letras, y vea que tenían, yo que soy un departamento de recursos humanos, que eso lo trajo Adrián, que es básicamente socio mayoritario de Contable, como una gran idea. Ok, recursos humanos, ¿qué más en el tip? Y procesos, ¿qué más? Ok, medición, ¿qué más? Y algunos certificados. ¿Y qué es un gran certificado? A ver, empezamos a ver, y estaba Great Place to Work, no me acuerdo qué cliente lo tenía, investigué, pero por mi cuenta, me metí en Google, dije Great Place to Work, los grandes lugares para trabajar, y dijimos, bueno, esto es lo que necesitamos para que nos vean como una marca seria empleadora. Claro. Y ahí no me acuerdo cómo fue. Mirá, no sé si te digo que el submit inicial lo hice yo, me entré. Después sí, Mariela, que era nuestra única persona de recursos humanos en ese momento, después siguió el proceso con la gente de Great Place to Work.
y terminamos certificando y terminamos rankeando en el puesto número 21 de los mejores lugares para trabajar en Argentina, puesto PYME, que lo mantuvimos al año siguiente, después otro año el número 5, número 4 en talento joven, y este año, que recibimos el premio ahora en marzo, el puesto número 28 de los mejores lugares para trabajar en Argentina. Dentro del segmento de Dentro medianas. del segmento, sí, dentro del segmento que creo que es 25 a 200. Okay. Bien, algo así, 25 a 150, 25 a 200, 25 a 250, me acuerdo. Okay. Y si uno mira las que están ahí en el top 30, son casi todas empresas tecnológicas. Eso Así está que, bueno. que fue difícil ahí. Y también ver lo que pasó en tecnología, para bien y para mal, también es un buen track record para armar el servicio. Así que sí, así empezó armado la marca empleadora. Después, Y vos decís que eso llevó, por ejemplo, a tener hoy 25.000 seguidores en redes en función de búsquedas laborales, de empleados de ustedes que postean, o tienen también una política de llevar adelante eso como red social o como pantalla. Fue el primer peldaño y después el resto fue pasar. Es como, una vez que te pones un objetivo, que empezás a caminar, es muy difícil, ¿no? Y digo, como propia cualidad del ser humano, del instinto de autopreservación o resiliencia, no sé qué será. Pero una vez que pones el primer pie y es como, bueno, ya vas poniendo el segundo, el tercero, el cuarto y ahí Bien. vas escalándolo. Calculo que se dio así un poco orgánico, no hubo una estrategia Bien. en concreto, pero bueno, sí, muchas contrataciones en redes, presencia de distintos lados, generó, bueno, Claro. muchos seguidores en LinkedIn. Nada más No, tienen una planta de empleados también mediana, que eso también hace que cada uno a veces postee algo, o comparte, o le contás a alguien. Si lo ponen como lugar donde trabajan, también hace que aparezcan más. Sí, 100%. Bien. Ustedes son los fundadores con tus dos socios y ignoro si tienen hijos los tres, pero las empresas, cuando se forman desde muy chiquititas o desde cero, tienden a tener un valor afectivo, un valor histórico, sentimental, pero es el mercado de las empresas también el que rige y a veces hay empresas que se venden o que se integran con otras. ¿Ustedes eso lo hablan en la sociedad, lo tienen pensado, lo tienen incluso planificado? Es algo que en su momento, no sé si se habló, apareció un interesado que no caminó mucho más. Hoy, como te contaba, ¿no? WNS es una marca con dos empresas. Cada una de las empresas tiene una estrategia distinta, si bien hay un norte que se sigue manteniendo y obviamente el servicio cruzado, que es lo Y que comparten marca clientes, obviamente. Compartimos clientes, Claro. que eso es lo que el cliente busca, que es la integración, Claro. y creo que es el gran valor agregado que está dando WNS. Sí, claro. Uno en la empresa la tiene que armar para vender. Después puede no venderla, pero que una empresa, esto se lo explicamos a los clientes, nosotros en legal lo más complejo que hacemos es algo que se conoce como M&A, que Claro. básicamente compra-venta de empresas, ¿bien? Hablando en criollo. Cuando empezamos un proceso de M&A, pueden pasar dos cosas, que te llega un cliente que ya tiene un comprador o un cliente que ya me quiero vender, Ujú. ¿bien? Para vender la empresa o cuando te llega el deal en concreto, el camino para profesionalizar una empresa o para venderla es el mismo. No sé si es el mismo, pero por lo menos los primeros 8 procesos de 10 son los mismos. O sea, para que una empresa sea vendible, no tiene que ser dueño dependiente, tiene que tener cargos bien afianzados, tiene que tener un programa de retención de talentos, tiene que tener un programa estratégico a 5 años, ejecutado anualmente, con mediciones por Q, tiene que haber métricas, tiene que haber un montón de cosas que llevan el mismo camino. Entonces, lo que siempre digo al dueño es, nadie te dice que la vendas, pero la tenés que tener lista para vender. Ujú. ¿Bien? Como el auto, no sé. Sí, hay sí. gente No que va le gusta ir punto. con el auto todo chocado, abollado, hecho pelota, con la BTV sin hacer a 5 años. Saca un precio, una moneda. Tal saca, cual, sí. bueno. El auto tiene que estar impecable, porque capaz no lo vendés, pero si aparece la oportunidad de venta, tiene que estar todo listo. Y que mientras funcione bien y te acompañe. Es que es así, el mejor momento para vender una empresa es cuando no la querés vender. Bien. Claro. Es esa la clave, ¿no? Cuando no estás Como listo, aparece. le he robado frases a muchos, pero eso es una frase de autoría propia. Es el mejor momento para vender una empresa. Cuando no la querés vender, cuando querés vender la empresa, estás desesperado, es que la empresa vale poco. Claro. ¿Bien? O está rota la rentabilidad, o está roto el equipo, o algo pasó. Tengo, ya que nos metimos en el ambiente de la parte de La Plata, si bien la gran respuesta puede ser depende, y te voy a defender en esa, porque muchas veces contestamos depende desde el lado de marketing, si alguien quiere iniciar de los procesos típicos que ustedes resuelven, ¿cuán accesible es para una mediana? ¿Le podríamos decir que hay un retorno en los primeros, 4 meses o después de esos primeros 2 meses? Porque muchas veces la mediana peca de yo no voy a poder, eso no es para mí, seguro es inaccesible y no piensan en otras opciones y a veces es más grande el costo de no haberse asesorado a tiempo o no haber puesto sus finanzas en orden que lo que podían haber invertido. Sí, es cierto. Mira, te quiero completar con un consultor amigo que me dice siempre que la mediana tiene el síndrome del elefante,
que cuando es chiquito lo agarran con una soguita a un árbol y sabe que no puede moverse, pero crece y siempre piensa que es chiquito y que no va a poder moverse. Entonces, ¿cómo hace, digamos, retomando la pregunta de Marianela, ¿cuál es el costo para una mediana y si por ahí está muy lejos de lo que piensa que no puede acceder, ¿no? No, a ver, la respuesta es depende, claro. Pero nosotros cuando una empresa entra la segmentamos, ¿no? Claro. Nosotros tenemos un segmento interno, que esto el cliente no necesariamente lo sabe, de 5 categorías, ¿bien? Que responden a 3 factores, como van vinculándose, no importa ahora, pero hay 5 factores para el cliente cobrarle y pasar un precio. Nuestros servicios arrancan aproximadamente en 1.600.000, 1.700.000 por mes, es el piso de entrada. Claro. Un sueldo de un junior, pongámosle, en algún sin considerar aportes, sin considerar... Claro, sí. Con eso se contrata, a ver, depende del volumen de la empresa, la cantidad, la complejidad, es el valor inicial para una mediana que fue chica ayer. Bien, ese sería el valor. Perfecto. Con un equipo de 3 personas, donde de vuelta nosotros tenemos este plazo, nosotros arrancamos casi todos los programas con un bloque de 4 meses. Bien, más cosas que tomamos de software y de otras instituciones que hemos choriceado, bien como se dice en la jerga. 4 meses. 4 meses del bloque. En esos 4 meses tienen que pasar 2 cosas. Al segundo mes tiene que estar el diagnóstico del plan de acción y 2 meses más que nos vean ejecutando el plan que nosotros hicimos. Claro. Y ahí en los 4 meses ambos podemos levantar una bandera. El cliente para decir... Che, muchas gracias, te revaloro, se pagó el servicio por 100, pero sigo con el que estaba o hasta acá llegué. ¿Nos pasa? Sí, un porcentaje muy, muy pequeño, tenemos medido, pero puede pasar, ha pasado alguna vez. O lo que la gran mayoría hace es, quiero seguir. Y ahí nosotros podemos levantar la otra bandera que es, che, medimos estos 4 meses, este es el volumen de trabajo, quizás el valor se tiene que reajustar. ¿Bien? Entonces, ese es el pacto bilateral, pero hay procesos. Y hay métricas. Cuesta un montón tener métricas. Hay que cambiar la cabeza a la gente. Pero una vez que las tenés, y no métricas súper complejas, como simples, ¿no? Los dueños de las empresas sabemos por dónde pasa el negocio. Sí, ventas, tiempos, temas de logística. Ventas, tiempos, cantidad de horas, problemas resueltos, problemas en cola para resolver. Y el cliente lo ve. Si el cliente es razonable y elegiste bien al cliente que le estás vendiendo, va a ir bárbaro y suele pasar. Pero después sí, hay obviamente segmentos que multiplican por varias veces ese precio dependiendo del volumen de la empresa, la complejidad de los problemas, de la cantidad de tiempo, etc. Pero bueno, a priori... Es un servicio accesible, es un servicio que se va a repagar muy seguramente durante la etapa del diagnóstico. ¿Puedo otra? Sí, claro. Hablabas de ser razonables y acá mi pregunta tiene que ver con, en esto del uso de la guía, sea por parte de tus clientes o de ustedes, ¿qué medidas de seguridad toman? Si tienen desarrollos propios, si enmascaran los datos, ¿qué es lo que se hace? Porque bueno, justo son algunos datos más sensibles que otros, pero estamos hablando de contratos, quizás balances, temas financieros. Mira, en legal nosotros tenemos un server propio en Japón, alojado en Japón, que es lo que hoy a nivel tecnología de seguridad informática se usa. Yo creo que ponerle mucho ojo, como me decías vos también en el off, a la seguridad informática es el problema del presente / futuro. Estamos de hecho desarrollando productos legales y tech de seguridad informática porque creemos que también se viene el filtrado. Un típico problema es información confidencial. No sé, no me quiero poner técnico, pero en Argentina está prohibido, a un empleado uno no puede hacer firmar un non-compete, no puede decir no estás a la competencia, pero sí está prohibido el uso de datos bien sensibles. Entonces, tecnología que traquee ese uso de datos para ver si después se fue a la competencia y los está usando. Y bueno, son las herramientas del futuro que se vienen bien en la preservación de las empresas. 1000 veces la historia del gerente comercial que se lo roba a la competencia y de repente la empresa B sale a buscar a los clientes de empresa A y sabe exactamente a qué valor venderle para perforar el precio en el que estaba la empresa A. Bueno, esas son las soluciones que se vienen. Pero sí, información de datos sensibles, nosotros tenemos un server propio, privado, ya te digo, alojado en Japón, triangulado en algún otro lugar por tema de seguridad informática. Y después, nosotros trabajamos con herramientas de IA. Tenemos a Tili, que hoy lo estamos lanzando como un producto a mercado, pero durante un tiempo fue nuestro, se puede decir, nuestro abogado junior. Bien. Y Tili todo el tiempo genera documentos sensibles, que son token, que a las 48 horas se queman. Bien. Entonces, si el abogado no alojó la información desaparece de la nube de algunos temas. Bien. Bueno, eso me parece súper interesante porque no hemos tocado tantos temas como blockchain, ¿no? O seguridad de esa manera, y capaz un estudio pequeño está usando hoy Claude o alguna otra herramienta que no es propia, facilitando esa información, porque a veces somos poco cuidadosos, digo, en las redes sociales nos pasa lo mismo. Nadie mide la cantidad de hojas. Hay uno que dice que firmamos un acuerdo como haber leído Shakespeare o sus obras, ¿no? Entonces a veces pasa eso, que pecamos de tomar nuestros propios datos a la ligera
ligera, a veces la de los clientes, que ahí es un problema. Sí. Sí, totalmente. Eso a veces uno lo tiene muy automatizado y justamente es lo que no hay que tener. Uno pone el tilde, sí, ¿no? Y no mira el resto. Sí. Jonathan Weissman, seguimos conversando con Jonathan Weissman, que es el cofundador, Weissman, que es el cofundador de WNS. Las empresas tienen un área de operación y un área de innovación, digamos. El ambidextrismo famoso de sigo trabajando con mis clientes, brindándoles los servicios y al mismo tiempo tengo que ir innovando y generando nuevas. Y vos nos habías dicho que están con 2 proyectos en paralelo, desarrollándolos. Y ahí preguntarte, ¿cuáles son esos proyectos? Pero además, ¿cuánto ustedes como fundadores extrañan ese factor de innovación a veces y que eso es una especie de motor para innovar, además de operar y de controlar la existencia de los productos tal como están, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona también para ustedes como fundadores esa búsqueda de innovación? Mira, te puedo responder por mí. Hoy creo que la mayor parte del tiempo... No sé cómo, a ver, si tuviera que poner mi agenda en porcentajes, esa agenda está un 15% en operatoria, estratégica, pero operatoria en fin, un 35% en innovación y un 50% en comercial. Pero innovación para mí es clave, y ahí voy a decir una opinión capaz que puede que no tenga muchos adherentes, pero yo creo que en una empresa de servicio, el founder que todavía está en la práctica, tiene que dedicar a innovación, sin ninguna duda. Los CEOs tenemos una ventaja competitiva, y acá voy a parafrasear a Paula Chilmenicki, no sé, una de las PSH, una frase que ella dice... Creo que abrimos casi el ciclo con Paula. Empezamos con Paula Me parece que sí. Nuestra consultora de procesos fantásticos. Y Paula tiene una frase donde va con una teoría donde compara el conocimiento en los distintos cargos gerenciales de una pyme con cuerpos de agua, ¿no? Entonces dice, yo qué sé, un analista junior es un charco de 20 metros de profundidad. Vas y le preguntás, decime ley de economía del conocimiento y te puede decir las alícuotas. A mí me depurás ahora, me decís, che, decime ya cuánto te gusta la rueda, me cagás. Pero ¿no? Lo sacás de ese tema y no sabe nada. Exacto. Claro. Pero tiene que haber cargos así. Sí. Un CEO es más un océano de 2 centímetros de profundidad. Entonces eso te da una ventaja competitiva muy grande porque es muy fácil identificar dónde están los problemas, ¿no? Nosotros... No sé, en todos los microespacios pasa. El que conoce el negocio, el founder que ya tuvo, que ya se equivocó, que ya acertó, mira más o menos el espacio y dice, acá el problema está acá y está acá. Después sí, traeme a la gente que viene y lo ejecuta, pero eso da un gran lugar. Hay una cuestión hasta de intuición, del estómago que te dice por dónde anda, ¿no? Además de racionalidad. Totalmente, no hay que eliminar la intuición. Lo que pasa es que la intuición después hay que refrendarla con datos. Obvio, pero una vez que está la intuición y están los datos... Chao, vamos. Como ese ojo de loco, no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces ahí es como, ok, por ese lado va. Entonces mucho lo de innovación, vinculado a la pregunta que me hacías, rige de la intuición, ¿no? Si la intuición decís, che, todo mi equipo ya está usando ChatGPT y Claude. Bien, esto te estoy hablando hace 2 años, ¿no? El equipo usa ChatGPT, no me lo está diciendo, pero yo sé que lo usan, pues yo lo uso. Y vengo los rangos etarios, como decís vos, 20, 30 y 40, están usando ChatGPT, pero seguro. Y no me lo dicen. Entonces todo arrancó a decir, che, ¿usan ChatGPT? No, bueno. Hasta uno dijo, sí. Y digo, bueno, me di cuenta también porque un cliente me dijo, che, están usando ChatGPT. Claro. Y está bien. Ahí es tipo, como aprendí ese punto de dolores, ok. ¿Y por qué lo usan? Y porque es muy rápido obtener la primera versión. Después lo trabajamos nosotros, la primera versión es buena. Pero a ver, veamos la primera versión. Estoy hablando de un proceso que arrancó hace 2 años. La primera versión, malísima. ¿Por qué malísima? No porque la inteligencia artificial sea mala, sino porque la inteligencia artificial está programada para siempre responder. Entonces, si yo le pregunto beneficios impositivos de una empresa minera en Chubut y no tiene el régimen y se va a verlo a Chile, te contesta con Chile. Claro. Porque no puede dejar de responder y resuelve por analogía. Y justamente en derecho, la analogía es un arma de triple filo. Claro. Entonces, primer problema. Y después, la alucinación, ¿no? Nos faltó la noticia del abogado que le sacaban la matrícula o se la suspendían porque citó precedentes que no existían. Que no existían. Sí, claro, Fueron las primeras profesiones en quedar expuestas en ese sentido, ¿no? Bueno. O jueces, o fiscales, También, y los que dejaban pegado la base. ¿Te parece que te ponga otra? Sí, tal cual. Hola, Jonathan, sí, excelente. Te paso la respuesta y quedaba el... No, y que además de que alucina, es súper condescendiente. Sí, que eso todavía en el ping-pong humano no somos tan condescendientes como nos pasa con la guía. Tal cual. Y bueno, dentro... cuando se admitió eso y se vio lo que funcionaba mal, lo primero que hicimos fue, sobre una de las bases de esta IA, hacer algo que se llama un RAG, ¿no? De vuelta. La innovación,
La innovación tiene que venir del CEO, de los cargos directivos, porque si nosotros hablábamos todo el tiempo, llevamos la boca de conducción ejemplificadora y que tenemos que dar el ejemplo, bueno, si en la conducción no está innovación, es muy difícil después pedirle a la estructura que innove, ¿no? Una vez escuché una frase muy nefasta en un curso que hice en el IAE, de parte de un alumno, de un compañero, ¿no? Que éramos tipo empresarios, cursábamos, que dijo a la gente, yo no le pago por pensar. Bueno, amigo, vas a tener que reformularte el negocio, bueno, te felicito, vas a tener 90 años a seguir trabajando en la empresa. No, y sobre todo que hoy necesitamos pensar sobre la base de la IA y con el juicio crítico. Cuestionar. La IA nos demostró de que hoy vale más saber preguntar que saber responder. No, y además tienes que tener una cultura del error, digamos, como hay una tolerancia al error, que cuesta un montón, ¿no? Además en perfiles perfeccionistas nos cuesta un montón. Pero digo, una vez que estuvo el error, y a partir del error tuvo la pregunta y sacó la necesidad, se empezó a trabajar con esto que se llama un RAG, ¿no? Un RAG es cuando yo le limito a la IA donde puede buscar. Yo digo, no, solamente me puede responder sabiendo esto. Entonces había que generarle a esa IA una base de conocimiento, diciendo, bueno, si te pregunto, misma pregunta, régimen minero en Chubut, y no me puedes responder, decime, no sé, porque en la base no está. Entonces yo tengo que engrosar la base. Y una cosa fue llevando a otra hasta que en un momento desarrollamos Tili, bien, Tito Livio, alias Tili. No le podíamos poner Tito Livio. Le tenemos que poner un nombre. Pero de ahí viene de Tito Livio. Tito Livio, Tili, T-I-L-L. ¿Y quién era Tito Livio? Así nos aprendemos todos. Un emperador romano muy famoso, la verdad pacificador, ya de la época post-Julio César. Me acuerdo, en otra vida di clases de historia en la UBA, en Derecho UBA. Está Augusto, que fue nuestro primer, el mejor emperador romano sin duda, y Tito Livio, que arrancó siendo como cumplía el rol de un abogado junior, por así decirlo. Claro. Okay. Obviamente no es que ejercía la profesión, ni mucho menos, pero era un gran buscador. Uno le decía, necesito un primer documento de esto, y Tili hacía un primer documento. ¿Era fantástico? No, ni cerca. Pero era un documento que capaz a otra persona le podía como tomar... disparador. Claro, una persona del disparador le podía tomar 3 días, 3 horas cada día, y a Tili le tomaba 2 minutos. Claro. Y esa era la base de trabajo. Y bueno, el sistema se fue engrosando, los abogados lo empezaron a usar, empezaron a tomar cariño, se fue generando la base, y hoy eso se terminó volviendo un producto que hoy lo estamos lanzando al mercado. Es un servicio 80-20, 80 IA, 20% abogado. Siempre hay un abogado atrás de cada respuesta, cumpliendo la normativa del Colegio de Abogados, y aparte porque es un servicio profesional con matrícula, y así tiene que ser. La herramienta potencia, ¿bien? Y están pensando en ese segmento que hablabas vos de las pymes más pequeñas, digamos. Claro. Y que quieran dar un primer paso en el servicio profesional. Exactamente. El valor que se está esperando es un valor de 399.000 pesos masiva por mes para un primer segmento, y un segmento más complejo de 600.000 pesos por mes aprox. Okay. ¿Bien? Claro, con tarjeta de crédito. Entonces, de repente, estamos hablando de una suscripción. Claro, estaba pensando es una suscripción de un software, ¿no? La de Netflix y de Spotify. Tal cual. Claro, un monotributista, digamos, dinámico lo puede contratar. Exactamente. Ahí está. ¿Tiene nombre ya? Y si es así, si nos lo podés decir. ¿Quién? El lanzamiento. O Tili hoy también. Tili. Pensé Tili que mismo. Le quedó Tili. No, pensé que Tili había progresado a otro. No. Perfecto. Se llama Tili. Bien. Se llama Tili el servicio. Sí. A ver, marketingeramente decimos 80-20, que 80% del trabajo de unidad, 20% de abogado, capaz la proporción no es exactamente esa, pero lo divertido es, el Colegio de Abogados lo permite blanquearle al cliente, usamos la IA, y blanquearle cómo estamos usando la IA, claro. Y cómo se está utilizando. Entonces, de repente, una empresa que no puede adquirir nuestros servicios, pues capaz en el rango de precios se queda afuera, de repente puede tener un servicio de extrema calidad, bien, es obviamente para empresas pequeñas y consultas sin complejidad, sin liability. No aplica a gran parte del mercado, aplica a un segmento entre las empresas pequeñas que puede ser de servicio, de tecnología. Sí, o nos innovación. podríamos juntar, como decía Carlos, algunos monotributistas profesionales y podemos pagar la suscripción, por ejemplo. Pero hay unas exclusiones, ¿no? Por liability, por ejemplo. No, bueno, con mi primo estamos arrancando una empresa desarrollista, es pequeña, va a ser un edificio de un par de PH de $300.000. No va, porque nos interesa mucho a vos cuál es el liability, ¿no? El documento, es un documento de una carilla. Ahora, el incumplimiento, una multa de $1.000.000 excluido, ¿bien? Claro. Hay rubros que están excluidos también por base regulatoria, pero de repente muchos profesionales de servicios o ¿no? que tienen capaz 5, 6, 10 empleados, empresas que están empezando, pueden simplemente adquirir servicio. Bien. Y la otra pata era el Foro de Desarrollo Tecnológico. Bueno, esto también vino de la necesidad. Nosotros, la verdad, todo viene desde la necesidad, pero también a veces de la angustia que genera sentir que uno se está quedando afuera y de qué formas se puede eso revertir esa angustia y hacer acción, ¿no? Y hace mucho, nosotros tenemos una base de clientes y de gente conocida bastante grande, y siempre es un valor de marca poder capitalizar bien a las personas, sea un valor agregado. Y tratamos de pensar con Made by Humans, que es este foro,
un nuevo foro. Hay muchos foros en Argentina, ¿no? Que está Vistage, Diras, EO, Ref, ¿no? Que son foros que trabajan en acompañar al dueño el día a día y es un trabajo muy valioso. Lo que va a hacer Made by Humans es hacer ese acompañamiento, pero es de la generación tecnológica. En Made by Humans funciona con grupos de 10 empresarios y 10 empresarias. Estamos buscando un cupo femenino participativo alto, bien, para no replicar lo que ya hay. También el cupo joven, bien, que sea alto. Pero en mesas de trabajo de A10 que se juntan una vez por mes y desarrollan tecnología entre pares. Va rotando quién es el presentador, va rotando las sedes. Nosotros tenemos, nuestro principal partner es el Parque de la Innovación. También tenemos como partner a HIT. Claro. Estamos buscando algunos partners en la provincia de Buenos Aires, que si tenemos éxito calculo que brevemente los tendremos. Pero la idea es ir rotando las locaciones, bien, rotando los presentadores e ir desarrollando tecnología. Y en que viene, presenta un desarrollo tecnológico que tiene. Yo tengo Tili, necesito mejorarle esto. Hay una mesa de 9 que me ayudan. En la mesa hay un moderador y hay un tecnológico también que desarrolla en el momento. Entonces, yo me llevo mi tecnología robustecida, pero tengo que compartir con mis 9 compañeros y compañeras un 1.0, si yo tengo el 2.0, un 1.0 en maqueta. Entonces capaz todos se llevan la maqueta de un chatbot. Perfecto. Después uno lo usará para comercial, para atención al cliente, para lo que quiera. Claro, como una versión de baja fidelidad. Exactamente. Y las actividades que se combinan entre esos 10 son muy diversas. Totalmente diversas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del foro tiene 2 objetivos. Siempre digo lo mismo. Uno formal, que es equilibrar el desarrollo tecnológico de las pymes en Argentina. Y uno muy subjetivo, que es, mis hijos son Uriel y Milo. A mí me gustaría que cuando Uriel y Milo cumplan 18, su primera opción no sea irse del país. Okay. Me gustaría que para ese momento haya un nivel de desarrollo en Argentina que, de vuelta, tenemos un capital humano de la hostia. El empresario es muy ingenioso, es muy piola. Trabajamos todo el tiempo con resiliencia, todo el tiempo con tolerancia al error. Es imposible. Y a la incertidumbre. Y a la incertidumbre es muy difícil. Bueno, genera una gran tolerancia. Y eso genera una gran capacidad de innovación. Hoy todos están hablando de la IA, pero faltaba este marco, que es con el foro lo que venimos a hacer junto al Parque de Innovación, es generar ese marco para acercar un poco más a las pymes a la tecnología. Y también el otro objetivo del foro, además de obviamente el desarrollo de tecnología y el networking entre los miembros, es vincular las startups con las pymes. Ok, sí. Aquí hemos hablado bastante de la... El que viene del mundo de pyme, como soy yo, no entiende las startups. Cuesta. Tengo clientes ex-startups que se han vuelto empresas medianas o empresas grandes, sí. Pero es un mundo que parece totalmente disasociado y yo creo que a ellos les pasa un poco lo mismo. Sí, hemos hablado acá bastante de la innovación abierta, de cómo se incorpora la innovación desde diferentes lugares, no solamente puertas adentro de una empresa, sino desde afuera. ¿No? Bueno, ahí lo que es clave en esa integración, como siempre, como diría mi coach, es en hablar en el lenguaje del receptor. Claro. Entonces, las startups buscan rondas de inversión y esas rondas de inversión generalmente las dan o los grandes fondos, ¿bien? O le dan empresarios, que son empresarios pymes, que tienen un excedente y están dispuestos a invertir. Pero pocas veces está pensado todo en el lenguaje y en los ámbitos para que conozcan la pyme. Entonces, dentro de Made by Humans tenemos un espacio que se llama el Draft. A mí me gustaba, yo jugaba de chico al básquet. Ahora, el sábado, mi hijo mayor debutó en Harrods, así que estoy muy contento. Va a cumplir tu sueño. Sí, no, el mío no, el del abuelo. En todo caso, no. Mi sueño es que cada uno tenga su sueño y sea libre de tenerlo, pero por lo menos se divierte y eso a mí ya me satisface. El draft en la NBA es cuando los equipos eligen a los talentos que vienen de la prepa, de la universidad. Y acá en el espacio del draft, la idea es que el Parque de Innovación acerque startups a las pymes. Vengan, no sé, hay una mesa donde hay principal interés por las empresas de salud, bueno, llevar startups de salud. Y también estamos hablando de una universidad muy conocida, que aún como no tengo nada firmado no lo quiero comentar, pero también para llevar startups que salen de esa universidad y ese colegio, bien, para eventualmente acercarlo. Buenísimo. Fantástico. Jonathan Weissman de WNS, muchas gracias por haber estado en M de Medianas. Por favor. Y nos retomaremos nuestro contacto el lunes que viene. Así es, nos vemos el próximo lunes. Gracias. Y gracias, por supuesto, a Leonardo por la operación técnica. Muchas gracias.